Buenos días, mi nombre es Luis Andrés Rodríguez Martínez, soy alumno de la Universidad de Montemorelos de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones. La materia cursante es Circuitos en Corriente Directa y esta es la tercera práctica de laboratorio que tendremos en esta materia. La unidad de esta práctica de laboratorio es la número 3 y el nombre de esta práctica es Circuitos equivalentes de Thevenin y Norton y máximo poder de transferencia. Los componentes que vamos a utilizar o los materiales que utilizamos en esta práctica serán los siguientes. Ahora pasaremos a los objetivos de la práctica. Número 1, tenemos que aprender a utilizar el teorema de Thevenin para reducir un circuito complejo a un equivalente, que más adelante se verá. Y número 2, comprobar el teorema de transferencia de máxima potencia. El objetivo número 1 de esta práctica nos mencionaba poder conocer y poder calcular el teorema de Thevenin y de Norton. El teorema de Thevenin consiste en esto: todo un circuito complejo, simplificarlo a un circuito donde esté una fuente de voltaje en serie con una resistencia y con dos terminales abiertas para conectar la resistencia de carga. Y el de Norton es una fuente de corriente conectada en paralelo con una resistencia y con los dos terminales. Para eso tengo el siguiente ejemplo, donde tenemos una fuente de corriente de voltaje de 32 volts, una de corriente de 2 amperes y tres resistencias de 4, 12 y 1 ohm respectivamente, y la resistencia de carga. Para eso, primeramente dividimos el circuito en dos, separando la resistencia de carga, dejando el circuito abierto. Y tenemos ese. Entonces, para el teorema de Thevenin nosotros podemos usar diferentes métodos para calcular el valor del voltaje equivalente de Thevenin. Entonces aquí lo que usamos fue conversión de fuentes, donde convertimos la fuente de voltaje a fuente de corriente, y como están en paralelo las dos fuentes de corriente se pueden sumar creando una fuente de 10 amperes, y como están en paralelo estas dos quedó de 3 ohms el valor, y aquí quedó la resistencia de 1 ohm. Y así fue como quedó, ya teniendo entonces el valor de la fuente de voltaje de Thevenin. Luego, para calcular la resistencia de Thevenin, usamos un método en el cual apagamos las dos fuentes o las eliminamos. La fuente de voltaje la convertimos en un cortocircuito y la fuente de corriente en un circuito abierto. Entonces, después de eso, aquí debería haber estado la fuente de corriente. Entonces, sacamos que estas dos estaban en paralelo y esta estaba en serie con esa suma de paralelo, dándonos la resistencia de Thevenin de un valor de 4 ohms. Teniendo entonces que todo este circuito quedó reducido a un equivalente de 30 volts y de 4 ohms. Y esto nos sirve para poder solamente con la ley de Ohm calcular el valor de la corriente de la resistencia de carga. Y el de Norton pues es sencillo porque simplemente es convertir esta parte de Thevenin a su equivalente con fuente de corriente, que sería la fuente de corriente en paralelo con una resistencia, la resistencia de Norton. Sabemos que la resistencia de Norton es igual a la resistencia de Thevenin y que la corriente de Norton es igual al voltaje de Thevenin sobre resistencia de Thevenin. Entonces, simplemente con que sepamos cómo hacer el teorema de Thevenin, podemos entonces calcular el teorema de Norton. Y eso es lo que nos pedía el primer objetivo, que después vamos a aplicarlo en las prácticas. El segundo objetivo de esta práctica nos pedía comprobar el teorema de transferencia de potencia máxima, donde nos dice que la potencia máxima que entregará la fuente será cuando RL va a valer igual que RS, que es la resistencia de la fuente. Entonces, para eso vamos a usar la ley de Ohm, donde VS se va a colocar sobre la suma de las resistencias para luego sacar la potencia de la carga, que sería I al cuadrado por la resistencia de la carga. Tenemos aquí un ejemplo donde tenemos una fuente de 10 volts, su resistencia de la fuente de 75 ohms y la resistencia de carga.
Aquí vamos a usar diferentes valores. Resistencia de carga inferior a la resistencia de la fuente, resistencia de carga igual y resistencia de carga mayor. O sea, entonces vemos aquí, usamos la ley de Ohm y nos da, lo que nos importa es la potencia, donde nos dice que nos da 0 miliwatts. Cuando es igual, nos da 334 miliwatts. Y ojo, cuando es mayor que la resistencia de la fuente, nos da 326. Vemos que aquí va aumentando gradualmente y luego cuando se pasa va a ir disminuyendo. Y así lo vamos a hacer con el desarrollo de la práctica. Y es lo que nos pide este objetivo. Lo primero que nos ponía a hacer el laboratorio era armar este circuito que está aquí representado y medir el voltaje que había entre cada uno de los resistores, que es lo que vamos a hacer. Entonces, ahí se va a representar el voltaje y tenemos que el voltaje del resistor 1 es de 8.73 y como están en paralelo las otras, el voltaje va a ser la misma entre esas dos, que sería de 6.24 más menos, y para comprobarlo en la otra también va a ser lo mismo. Y eso es lo primero que nos pedía. Después nos pide hacerlo quitando la resistencia de carga, la tercera. Luego la práctica nos pedía que hiciéramos el teorema de Thevenin desconectando la resistencia de carga, que sería esta, y dejando el circuito así solo. Entonces luego nos pedía comprobar los cálculos, pero ahora midiéndolo, donde pondríamos en las terminales de salida las pinzas caimán, las puntas, y después aquí comprobamos que nos da 8.22 volts, tal como nos dio aquí el resultado de la medición, que nos dio 8.25 volts, pues es un más menos. Y después de eso nos pedía lo siguiente, nos pedía ahora sacar la resistencia de Thevenin. Para eso recordemos que la resistencia de Thevenin se comprueba haciendo un cortocircuito en la fuente de voltaje y un circuito abierto donde estaba la carga. Entonces quedaría así las resistencias en paralelo. Bueno, ponemos las puntas y comprobamos aquí que nos dé el valor. Y sí, nos da 14.67 cuando originalmente nos había dado 14.85. Entonces vemos que está correcta la medición y todo lo que habíamos hecho. Nos mencionaba otro circuito de una fuente de 15 volts, una resistencia de 27 kilo ohms, otra de 33, otra de 12 y otra de 15. La resistencia de... aquí está el circuito. Bueno, nos pedía sacar el voltaje de cada uno de estos y para eso lo vamos a calcular ahí en el multímetro digital. Primero que nada, R1. Ahí nos da el resultado, que es el que habíamos calculado y nos da ese. Luego R2. Ok, ese es el que nos había dado. Después R3, que ese también es el que nos había dado. Y luego R4. Y ese es el resultado. Y eso era lo que nos pedía esta práctica. Lo último que nos pedía este laboratorio era comprobar el teorema de transferencia máxima de potencia desde la fuente. Para eso nosotros ya lo hemos hecho y nos debería de quedar una gráfica así. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues se calcula el voltaje que hay en los resistores, que eran de... la resistor fuente era de 10 kilo ohms y los otros eran de 2.7, 4.7, 10, 15 y 18 kilo ohms respectivamente. Aquí tenemos una de 10 kilo ohms. Ok, entonces checamos cuánto nos debería de dar y nos da 7.5 volts. Entonces con eso hacemos el cálculo y nos da que la potencia máxima que puede entregar el circuito
es de 5.625 miliwatts. Y si ponemos otra, por ejemplo de 2.7, entonces podemos ver que al conectarla nos da un voltaje menor, que es de 3.18 volts, y al hacer la comprobación de la potencia nos da también una potencia menor, que es de 3.75 miliwatts. Ahora, si ponemos una mayor, una de 18, al ponerlo nos da un voltaje mayor, que es de 9.61 volts, y al hacer los cálculos vemos que también nos da una potencia, pero ahora es menor, que es de 5.152 miliwatts. Y así es como comprobamos este teorema, y es lo último que nos pidió esta práctica. Terminando este laboratorio pudimos entonces llegar a la parte de las conclusiones. El objetivo número 1 nos podía comprobar el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, o sea, el teorema de Thevenin. Y al hacer cada una de las prácticas nos dimos cuenta que tanto el voltaje de Thevenin como la resistencia de Thevenin eran equivalentes o iguales al voltaje y a la resistencia total del circuito, sin la carga, claro. Y así me pude dar cuenta de que podemos simplificar un solo circuito a un circuito donde hay un voltaje y una resistencia en serie. Y el último objetivo nos decía que teníamos que comprobar el teorema de transferencia de potencia máxima de una fuente de voltaje, y así lo fuimos haciendo con diferentes valores de resistencias, donde era menor a la resistencia de la fuente, igual a la resistencia de la fuente y mayor que la resistencia de la fuente. Y pudimos ver que cuando era igual a la resistencia de la fuente, ahí era donde estaba la potencia máxima. Si era menor, ahí no era; si era mayor, tampoco era. Era una gráfica donde desde menor subían hasta mayor, y luego cuando eran mayores que bajaban. Y esto fue todo lo que pudimos aprender en esta práctica, la tercera práctica que tenemos este semestre, la penúltima. Esto ha sido todo, hasta el siguiente video.